Bueno, hermanos, bendiciones. Qué gusto poderles saludar en esta noche, poder hablar de la palabra, poder compartir, que es algo hermoso, es algo especial. Amén. ¿Qué tal si oramos antes de comenzar y pedimos al Señor que sea Él dándonos el entendimiento, el espíritu de revelación y la sabiduría que necesitamos para comprender estos temas? Cada tema, cada predicación, yo creo que hay algo por el Espíritu que quiere traer a nuestra vida, alguna verdad que nos hará libre, algún conocimiento que va a renovar nuestra manera de pensar en Dios y en Cristo, que nos va a catapultar o nos va a permitir subir escalones. Y esto solamente se logra a través del conocimiento de Cristo. Muchas veces no podemos crecer porque no hemos sido renovados. Y en Cristo constantemente nosotros tenemos que ir siendo renovados. Nuestra imagen tiene que ir pareciéndose cada vez más a la de Él hasta poder llegar a un conocimiento y entendimiento pleno. Amén. Por eso oramos para que el espíritu de revelación sea abriendo nuestro entendimiento, nuestros ojos y podamos comprender y ser capaces de entender en toda inteligencia y sabiduría espiritual acerca de Cristo. Y no solo de conocerle a Él, me voy a explicar, y esto es necesario decirlo antes de orar. O sea, mientras más le conozco a Él, mientras más lo miro a Él por el Espíritu Santo, mientras más lo conozco a nivel del Espíritu mediante el conocimiento de su palabra y la revelación, entonces más yo me voy a parecer a Él y voy a comprender en mí aquellas verdades que están en Él. Amén. Señor, te bendecimos y te agradecemos por este maravilloso día, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Te doy gracias por cada hermano, te doy gracias por cada hermana, por cada familia que pueda llegar a ver estas predicaciones, por los que estamos acá. Y suplicamos, Señor, que tú seas dándonos el espíritu de revelación y de entendimiento para asimilar tu palabra, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos, Señor, comprender cada revelación, cada virtud, cada fruto que nos lleve, Señor, a un nuevo nivel. Que los corazones hoy, Señor, de muchos sean consolados y fortalecidos en el nombre de Yeshua. Gracias por el pan que está servido a la mesa. Gracias por tu protección. Gracias por tu provisión. En el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén. Quiero que me acompañe por favor al libro de Segunda de Corintios. Si puede abrirlo ahí conmigo, por favor. Libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice de la siguiente manera, hablando el apóstol Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Escuchó eso? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y yo quiero que usted empiece a ver los pro y los contra en este verso. Porque lo que va a empezar a hacer Pablo, él va a mostrar lo que es real. Y él no va a negar, mire hermano, la fe no niega los hechos. La fe no niega los hechos. Hay cosas que son reales en nuestras vidas. Momentos, circunstancias, dificultades, dolores, tribulaciones, pruebas, incluso consecuencias de lo mal que hayamos podido hacer. Y aquí Pablo empieza diciendo, mire, la verdad es que estamos atribulados en todo, empieza a decir él, junto con sus colaboradores. Pero, y ahí hay un pero, acá dice más, hay otras versiones dice pero, dice, mas no angustiados. Quiere decir, hermanos, que como hijos de Dios y que como iglesia no estamos exentos de ser atribulados. No estamos exentos de pasar por momentos difíciles, por momentos precarios, por momentos de dificultad, de duelo, de lloro. No estamos exentos de las tribulaciones. Ah, pero sí puede ocurrir algo. Dice Pablo, estamos atribulados, mas no angustiados. Entonces usted ahí puede empezar a ver el poder de Dios en estos vasos de barro, que aunque pasemos por la tribulación,
No obstante, nuestro espíritu no está angustiado. Y eso hace referencia cuando Jesús decía que mi paz os dejo y mi paz os doy. Dice, yo no la doy como el mundo ¿qué? Como el mundo la da. Y eso es tremendo, porque quiere decir que la paz de Cristo no va a operar igual que opera la paz en el mundo. Pregunta, ¿ambos tienen paz? Sí, el mundo tiene paz. De hecho, vamos a mirar el verso. El mundo tiene paz, pero Cristo también tiene paz, su cuerpo, su iglesia. Vamos a mirar el verso. Ambos tienen paz, pero operan de una manera diferente. Y no es lo mismo la paz que ofrece el mundo a la paz que ofrece Cristo. Vamos a mirar. Acompáñenme por favor. Acompáñenme por favor a leer en el libro de Juan capítulo 14. Vamos todos juntos, Juan capítulo 14, y vamos a leer el versículo 27. Amén. Juan capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz os dejo. Y entonces luego dice, mi paz os doy. ¿Notó eso? La paz os dejo y luego dice, mi paz os doy. Dice, yo no la doy como el mundo que la da. Entonces dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Quiere decir que el mundo tiene paz. Hay una paz que proviene del mundo, pero hay otra paz que proviene ¿de quién? De Cristo, que según los profetas dicen de él que él es el príncipe de paz. Príncipe de paz. Entonces yo puedo ver según esto que la paz que él me va a dar no me exime a mí de tribulaciones, no me exime a mí de lo que vamos a seguir leyendo, sino que su paz va a ser como esa fortaleza o ese poder proveniente de Cristo que en medio de lo que vamos a leer nos da fuerza. Mire, estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Tremendo. Luego sigue diciendo, en apuros. Escuche esto. Estamos en apuros, pero no desesperados. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8. Estamos ¿qué? En apuros. Estamos, podríamos también decir, estamos sin salida. Puede traducirse ahí la palabra en el griego. Tiene que ver con quedarse sin una salida. Sin embargo, dice, estamos apurados, pero no estamos desesperados. Le dije que íbamos a leer los pro y también los contra, o más bien los contra, pero también los pro. Entonces la cosa es que no importa si estás en este momento en algún apuro económico. Mira, hermano, tan tremendo que es el conocimiento de Cristo y la paz que ofrece a cada corazón que ha logrado subir a este nivel de entendimiento. Porque en este momento, hermanos, podemos estar siendo apurados, pero en Cristo, escuche esto usted que tal vez hoy está apurado o en tribulaciones, en Cristo no debieras de estar desesperado. Hermano, estas promesas no solo fueron para Pablo y los apóstoles, sino que también son para nosotros. Entonces, de alguna manera, la falta de conocimiento en Cristo o la falta de relación con Él nos hace creer que porque estamos atribulados, entonces debemos de estar angustiados y obramos conforme la carne. Y si estamos en apuros, entramos en desesperación. Y Él dice, no. Aunque estamos apurados, tal vez nos encontramos sin salidas, no obstante, no estamos desesperados. ¿Ha tenido usted estas virtudes en su corazón o a ver cómo decirlo, estos sinónimos de paz? No angustiados, no desesperados. ¿Ha estado usted en apuros sin desesperarse? Entonces creo que nos falta renovarnos al conocimiento de Cristo, porque la promesa es, permitiré que pases por una prueba, pero no estarás desesperado, hijo mío, no estarás desesperada, hija mía. Versículo 9, perseguidos. Mire, ¿cuántos estamos siendo tal vez perseguidos en estos momentos? Y las persecuciones, hermanos, pueden ser de muchas maneras. Está siendo perseguido por un enemigo,
estás siendo perseguido por predicar la palabra, estás siendo perseguido en tu trabajo, estás siendo perseguido con muchas situaciones. Dice, perseguidos. Y aquí viene la promesa, mas no desamparados. Y eso es mucho que decir. Hay un salmo que dice que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Una de las cosas que debes de tener en cuenta cuando estés en momentos de persecución es que tú no estás solo. Es que hay alguien al lado tuyo, hermano y hermana que me está escuchando. No estás desamparado. No estás desamparado. No estás desamparada. Hay un amparo. Hay alguien que está custodiándote. Hay alguien que está velando por ti. Hay alguien que de alguna manera como tu padrino, más bien dicho, tu Padre Celestial, que de alguna manera te favorece y te protege dentro de las persecuciones. Ahí es donde se forma el carácter de un seguidor de Cristo. El estar en Cristo tiene que ver con eso, de que Dios nos ampara, no quitando los obstáculos los cuales tenemos que pasar para ser fuertes y perfectos. Si estás siendo perseguido, hoy que tu corazón tome aliento con esta palabra de que no estás desamparado, no estás desamparada. Sigue diciendo, derribados, ¿pero qué? Pero no destruidos. ¿Por qué muchas veces nos echamos a la muerte con muchas de las situaciones que vienen a nuestra vida? Que muchas son difíciles, por cierto, y que muchas son horrorosas a nuestro parecer. Y saben qué, hermanos, yo siempre me acuerdo de unas palabras que me decía un pastor cuando yo era niño, y él siempre cuando iba a predicar a veces nos contaba un testimonio de un hermano en los campos, cuando él predicaba en los campos, y nos decían que siempre que iban a visitar al hermano, le preguntaban, hermano, ¿usted cómo se encuentra? Y él tenía este dicho, hermano, como la calabaza. ¿Cómo así? Sí, por el piso, pero dando frutos. Oiga, qué hermoso es eso, ¿no? Yo creo, hermanos, de que aún la misma naturaleza nos enseña de Cristo. ¿Y cómo es posible? Y estos frutos que salen de la tierra en el piso, que están en el piso, no están altos también como en las copas de los árboles, como los mangos, están en el piso, pero están dando fruto. Y Pablo dice aquí, va, derribados. Hermanos, sí, hay algunas situaciones que tal vez nos han derribado. Pero Pablo dice, pero no destruidos. Es decir, esta experiencia que tal vez nos está ocurriendo ahora nos ha dejado en el piso y nos ha tirado, pero sabemos que no estamos destruidos. Es decir, la realidad tal vez sí quedamos mal, pero aún no estamos destruidos, aún no hemos sido consumidos. Entonces hay una esperanza de levantamiento en medio de las situaciones. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida se manifieste en nuestros cuerpos. Tremendo lo que dice acá el apóstol Pablo. Atribulados, pero no angustiados. No tienes por qué estar angustiado. No tienes por qué estar angustiado. Sí hay tribulaciones, pero no permitas que la tribulación produzca en ti angustia. Estás en apuro, tal vez te encuentras en una encrucijada sin salida. No te desesperes. No te desesperes. No hay por qué desesperarse. El Señor está pronto y presto para sacarnos de cualquier apuro y de cualquier hoyo y auxiliarnos. Versículo 9. ¿Estás siendo perseguido? Déjame decirte que no estás solo. No estás desamparado. Te ha tocado tal vez huir de muchos. Te ha tocado esconderte de muchos. Te ha tocado huir de muchos, así como cuando David huía de Saúl. Pero déjame decirte que no estás desamparado, porque aún en medio de nuestra huida, escuche eso, aún en medio de nuestro escape por nuestra vida, como decía el salmista que quisiera tener alas de ave, dice, y volar, volaría. Aún en esa situación de huida, escuche esto, Dios está con nosotros. Porque aparentemente, mire hermano,
Desde la perspectiva del enemigo, el estar atribulado, el estar en apuros, el estar perseguidos y el estar derribados, y desde la perspectiva no solo del diablo, sino del mundo, pareciera ser una derrota. Pero ¿cómo va a ser una derrota si estamos atribulados con Él, en apuros con Él, siendo incluso perseguidos y estando en huida y estando en escape, pero huyendo con Él? Estando derribados, pero con Él. ¿Acaso no dice la Biblia que cuántas veces cae el justo? 7. Sí, lo derribaron. No podemos negar los hechos, hermanos. Dice, pero que el Señor lo levantará. Yo quiero que vayamos a ese pasaje. Porque no vamos a negar a veces los hechos. Mire, vamos al libro, por favor, de Proverbios capítulo 24, versículo 16. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Mire, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Mire qué curioso, 7 veces cae el justo. Quiere decir, hermanos que me están escuchando, que no se nos ha prometido que nunca vamos a estar derribados, como dice acá el apóstol Pablo. Pero sí dice que no vamos a estar destruidos. ¿Sabe por qué? Porque por cada caída hay una promesa ¿de qué? De un levantamiento. Por cada caída que nosotros podamos tener en nuestras vidas, déjenme decirle, hermanos, que la escritura nos da 7 levantadas. Si 7 veces se cayó, fue entonces porque 7 veces se levantó. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Volvemos a levantarnos. Hay una promesa de que el justo se vuelve a levantar. Derribados, pero no destruidos. Hay un salmo que dice, Salmos capítulo 37, versículo 24. Dice, cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. El Señor está sosteniendo las manos de nosotros. No hay por qué temer. Mientras Él sostenga nuestra mano, sabemos que aunque podamos caer o nos sintamos derribados en cualquier circunstancia o situación, sabemos que el Señor no nos dejará postrados. El Señor nos levantará. Hay una canción muy bonita que dice, Él me levantará. Y prácticamente toda la canción creo que es eso. Él me levantará, Él me levantará. Y así es toda la canción. Hermanos, no podemos negar los hechos de la realidad en que estamos viviendo. Tal vez económicamente estás mal, tal vez financieramente, tal vez a nivel laboral, tal vez a nivel familiar, ha habido crisis, ha habido rupturas, a nivel sentimental, en muchos niveles, con tus hijos, con tus hijas. Pero déjeme decirle que la promesa del Señor es que Él va a actuar y que no estamos solos. Y que mientras van pasando todas estas situaciones, podemos desarrollar el esperar, el sentir el amparo de Dios, el saber que aunque caídos no estamos destruidos, y el saber que aunque estamos atribulados, no permanecemos en angustia. Amén. Quiero que vaya conmigo al libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Miren lo que leímos en el verso anterior, de que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces por eso a veces permite que hayan dificultades en nuestras vidas, que nos dejan y nos exponen a la debilidad.
Entonces le dice el Señor cuando Pablo le está rogando que le quite ese mensajero de Satanás. Y él le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Oiga, qué tremendo eso. No solo hay que hablar del poder, sino que hay que hablar de la perfección del poder. Y aquí no solamente se está hablando del poder que opera en señales, milagros y maravillas o en lo sobrenatural, sino del poder para poder vivir y soportar las situaciones adversas que vienen a nuestra vida. Entonces dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dice Pablo, por tanto, de buena gana. Escuche eso. La otra vez hablábamos del poder del contentamiento o de la virtud del contentamiento. Y mire qué tremendo este verso. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Dijo ya, de buena gana se gloria. Pero ahora aquí le agrega y dice, por tanto, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Soy fuerte. De la misma manera de que mi paso dejo, mi paso doy, yo no la doy como el mundo la da. De esa misma manera es que el Señor también ofrece fuerza para su pueblo. Una fuerza muy distinta a la que el mundo sabe dar. Y la fuerza del Señor y su poder reposa, escuche eso, reposa el poder sobre nosotros cuando somos débiles. Y cuando estamos débiles lo que tendemos es a alejarnos o autodestruirnos, porque no hemos entendido que en medio de la debilidad hay un depósito de poder del cual usted y yo tenemos el derecho y podemos, mediante la gracia otorgada, hacer uso. Podemos hacer uso, escúcheme bien, podemos hacer uso en los momentos débiles de la provisión de gracia que nos ha sido dada en los momentos de debilidad para ser fuertes. ¿Escucharon eso? Así que cada afrenta, cada necesidad, cada persecución y cada angustia no tiene la intención de debilitar al hombre espiritual de Cristo. Tiene más bien la intención de fortalecerlo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nos basta su gracia en la debilidad. Gózate en las debilidades que estás pasando en estos momentos. Porque solo gloriarnos de buena gana o gozarnos, escuche, porque que no es solo sí, estoy en afrentas pero me quejo, estoy en necesidades pero hablo, estoy en necesidades pero mejor dicho estoy inconforme, no. El día que te aprendas de buena gana a gloriar en las debilidades, qué tremendo eso, hermano, qué tremendo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. El día es que aprendas de buena gana y con gozo a gozarte y a estar contento en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, ese día entonces va tu óptica y tu mirar y tu visión va a ser transformada para ver y entender y ser fortalecido con poder. Vas a hacer uso de ese poder que hay en medio de todas estas necesidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremendo. Y qué tremenda la sabiduría de Dios. Cómo nos perfecciona en medio de la debilidad. Me parece tremendo ese pasaje. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia otorgada a nosotros es suficiente, hermano, para pasar cualquiera de estas necesidades, angustias y afrentas. Debemos de aprender a gozarnos en ellas, a gloriarnos de buena gana. Y entonces va a empezar a reposar sobre nosotros el poder de Cristo.
Tal vez no hemos visto el poder para soportar y afrontar todas estas tribulaciones porque no hemos aprendido de buena gana y no lo hemos hecho con gozo. Amén. No lo hemos hecho con buen gozo. Mire, Romanos capítulo 8, versículo 35. Vamos a leer qué nos dice el Señor allí. Romanos capítulo 8, versículo 35. Un pasaje muy conocido por muchos de nosotros. Mire, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? No todo eso, voy a volverlo a leer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, o antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y mire lo que dice Pablo, que pensaba yo hace días atrás, que uno tiene que tener los pantalones bien puestos. Y cuando me refiero a los pantalones bien puestos, me refiero a tener el conocimiento claro de Cristo y a estar muy firme en su gracia para poder decir esto. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. ¿Está numerando conmigo? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como quien dice que no hay nada que exista o que vaya a existir o que esté por venir. No hay ninguna situación, ni siquiera la vida misma, ni siquiera la muerte misma nos va a poder separar. ¿De quién? Del amor del Padre. ¿Qué es en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. En todas esas cosas que acabamos de leer anteriormente, Pablo dice que somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de él somos vencedores. En el libro de Apocalipsis está escrito que solo los que están allá en ese mar de fuego son los que vencieron. Hay una manera de vencer todas estas cosas. Y es a través de Jesús, es a través de Cristo y de permanecer en su amor. Y es lo que usted y yo tenemos que lograr hacer. Vencer. Vencer. Tener el consuelo que nos da el Señor. Y creo que esta es una palabra, hermanos, de consuelo para muchos de nosotros. Que tal vez estamos siendo aguijoneados, como decía Pablo. Me fue dado un aguijón en la carne. Tal vez muchos de nosotros estamos en estos momentos con muchos aguijones. De diferente índole, de diferente, ¿cómo podríamos decir? Calibre. Pero ambos siendo aguijoneados. La Biblia dice que todos los hermanos en todo el mundo sufren las mismas dificultades. Yo pensaba en estos días que estaba haciendo ejercicio en el gimnasio. En este verso eso me impactó. En 2 de Timoteo capítulo 2. Acompáñeme por favor para que usted pueda mirar qué tremenda la palabra. 2 de Timoteo capítulo 2 dice lo siguiente. Tú pues, hijo mío, estoy en el versículo 1,
esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto era lo que pensaba en el versículo 3. Tú pues, sufre, ¿qué? Penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y yo no, bueno, el Espíritu me abrió el entendimiento y yo no había relacionado el ser un buen soldado con el ser un buen sufriente. No sé si me voy a entender. Un buen soldado o un excelente soldado es aquel que ha aprendido y sabe qué. ¿Ah? Sabe sufrir. Mire, la palabra ahí cuando dice buen soldado en griego es kalos. Significa hermoso, bueno, valioso, virtuoso, por apariencia o uso y así distinguido, recto, honradamente. Y traía el Señor esa palabra a mi mente y si quieres ser un buen soldado, deberás ser un buen sufriente. Deberás ser un buen sufriente. Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado o como excelente soldado de Jesús, el Cristo. Hermanos, eso es tremendo. Nunca hemos desarrollado una buena profesión delante de Dios como el saber sufrir o aprender a sufrir. ¿Que cómo aprendo a sufrir, hermano? ¿Cuál es la persona que ha aprendido a vivir o ha aprendido a ser un buen soldado? Aquellos que en medio del sufrimiento mantienen una actitud de buena gana y gozosa. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y una de las cosas en las que agradamos a Dios y en la cual tú le provocas placer a Él, ¿saben qué es? En que como buen soldado sabes sufrir penalidades con gozo, con alegría, de buena gana, porque tu entendimiento ha sido renovado y has entendido que en todas estas cosas son más que vencedores y que en todas estas cosas Dios está desarrollando en ti algo que se llama paciencia. Y quiero terminar con esto. Vaya conmigo por favor al libro de Santiago capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Quiero preguntar cuántos son buenos soldados en esta noche. ¿Eres un buen soldado de Jesucristo? ¿Saben, hermanos, que no todos son buenos soldados de Jesucristo? Hermanos que están aquí, ¿a qué uno va a la guerra? ¿Para qué uno se enlista en una fila? ¿Para qué me he enlistado yo en las escuadrones del Señor de los Ejércitos? Si no es para ir a qué, a la batalla, ¿a qué? A pelear. Y en la pelea, ¿qué pasa? Se sufren penalidades. Muchas veces en las guerras se sitiaban lugares, se pasaban hambres. Muchas veces en las guerras, hermanos, sufrían cortes en sus cuerpos, hay cicatrices, hay golpes, pero se tiene que ser un buen soldado. Santiago capítulo 1 versículo dice, hermanos míos, vuelve y diga, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo o entendiendo, hermanos, que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra que completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay otra versión que dice en el versículo 4 de la siguiente manera, pero la constancia ha de culminar en una obra perfecta, para que seáis perfectos y plenamente íntegros, sin deficiencia alguna. Parece que como soldados de Dios, buenos soldados, el sufrir hay una ganancia muy grande.
Pablo en todas las tribulaciones, en las angustias, en las persecuciones y en los sufrimientos, él no los ve como un medio para debilitarse, sino como un medio para ¿qué? Para salir vencedor. Es la prueba para saber de qué estás hecho, para saber qué hay en ti. Necesitamos aprender a visualizar las pruebas y las tribulaciones de una manera muy diferente. Muy diferente. Mientras vamos en la paciencia, vamos siendo aprobados por Dios. Que el Señor nos ayude, tenga misericordia de cada uno de nosotros y que nos permita llegar al entendimiento y a la plena comprensión de que si fuimos llamados a su ejército, hemos sido parte de hechos escuadrones del Señor de los ejércitos, como buenos soldados, estamos llamados a sufrir y a padecer. Tal como lo presenta Isaías 53, con aquel siervo sufriente que después es galardonado, exaltado, coronado y enriquecido. Debemos desarrollar mientras vamos siendo probados la paciencia, la buena gana y el gozo. Así que yo les quiero alentar, hermanos, con estas palabras. Puedes estar en el piso hoy, muchas situaciones, has derramado lágrimas, has llorado, te has sentido mal, pero no estás destruido, hermano mío, hermana mía, joven que me está escuchando. Has estado atribulado por un montón de situaciones, pero no es de ti la angustia, amigo, hermano. No tienes que estar angustiado. Tal vez te encuentras sin salida en apuros. Pero no te desesperes. Estás siendo perseguido, pero hermano, no estás desamparado. Lo mejor de todos, como decía, si no estoy mal, es John Wesley, y es que Dios está con nosotros. Dios está contigo. No nos ha desamparado. No nos ha dejado. Y no lo hará porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de ¿qué? Del mundo. Así que si estás caído, estás con Él. O si estás arriba, victorioso, estás con Él. Si estás huyendo, estás con Él. Si estás atribulado, estás siendo atribulado con Él. Si estás en apuro, no lo estás solo, lo estás con Él. Y esa es una grande promesa de la cual nosotros podemos echar mano en estos momentos. Señor, queremos agradecerte por estos momentos y por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de que nuestro entendimiento y nuestro conocimiento vaya siendo renovado. Gracias, Dios. Que estas palabras edifiquen, Señor, a tu pueblo, que edifiquen también mi vida. Y que a través de tu palabra podamos recibir consolación, Señor. Sí que la necesitamos. Y podamos recibir, Señor, paciencia, por favor. Permítenos recibir paciencia y consolación en cada una de las situaciones adversas que nosotros tenemos. Suplicamos tu consolación. Tú eres aquel Dios de las consolaciones. Rogamos, Señor, que mis hermanos sean fortalecidos en cada uno de estos momentos en los que ellos se encuentran, Dios, y que como buenos soldados puedan sufrir penalidades, sabiendo que de ti recibiremos el galardón y una corona incorruptible. Yo pido que tu poder se fortalezca en medio de esas debilidades que tienen en estos momentos y ellos puedan salir victoriosos y vencedores, lo mismo que este servidor tuyo que está aquí, Señor. Danos tu mano, Señor, por si llegáramos a caer, volvernos a parar, Señor, y volver a militar como buenos soldados tuyos. Queremos ser fiel a nuestro llamamiento y honrarte y agradarte, porque tú nos has tomado como tus soldados. Pido por tu pueblo, por Agua Viva, por todos los que vean este mensaje, para que sean fortalecidos con poder en su hombre interior y puedan seguir caminando y luchando, Dios. Sean muchos consolados de cada las lágrimas de muchos y fortalecidos para tomar potencia y fuerza para seguir. En el nombre de Yahshua. Que así sea. El Señor le bendiga. El Señor le fortalezca de una manera muy especial y sobreabundante. Y su mente pueda ser renovada para ver la prueba no como
algo que te va a derribar o algo que es un impedimento, sino algo que te va a ayudar a vencer y a crecer. Bendiciones.